Hola, esta es la sexta clase de probabilidad y estadística y vamos a hablar sobre combinatoria. Ya habíamos hablado un poco sobre el principio multiplicativo y las permutaciones, pero hoy día vamos a expandir esta parte del tema. Las combinaciones son cuando tenemos n objetos diferentes y vamos a elegir cada elemento de ellos sin importar el orden y sin repetir los elementos. Bueno, existe también la combinación con repetición, pero lo vamos a ver después. En el caso de las permutaciones y del principio multiplicativo, el orden sí importa. ¿A qué nos referimos con esto de que sí importa el orden o que no importa el orden? Cuando importa el orden, si yo cambio el orden, obtengo algo diferente. Por ejemplo, con un número. Si yo pienso en un número de dos cifras, 21 y 12 tienen los mismos números, el 1 y el 2 o el 2 y el 1. Pero si cambio el orden, las cifras son completamente distintas. Por lo tanto, en ese caso, importa el orden. Pero en este caso, no importa el orden. Es como si yo me fuese a vestir y voy a usar un pantalón con una camisa. Así que no importa si yo me pongo primero la camisa o me pongo primero el pantalón. Lo que importa es que voy a estar con ese pantalón y esa camisa. Y en ese caso, no importa el orden. La cantidad de combinaciones de k objetos de un total de n, teniendo en cuenta que k tiene que ser menor o igual que n, se designa con el símbolo C de k de n, o sea, combinaciones de k elementos de n elementos, que lo podemos ver de diferentes maneras, así, así o así. Esta nominación es la binomial y expresa una definición en función de factoriales. El factorial del total dividido en el factorial de la cantidad de objetos que queremos por la diferencia entre estos dos en factorial. Ejemplo, ¿cuántos grupos de 6 personas podemos formar con los 20 estudiantes de un curso? De aquí no importa si Carlitos o Pedrito va primero, así que el orden no importa, ¿sí? Yo lo que quiero son 6 personas. No quiero un primero y un segundo y un tercer lugar, o sea, lo que quiero son 6 personas. No importa en cómo las ordenemos, lo que importa es que estén esas 6 personas. Y en ese caso hablamos de una combinación. ¿Podemos repetir los elementos? No, porque si yo ya elijo una persona para este grupo, no puedo volverla a elegir, ¿sí? No serían 6 personas en total. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sacar las combinaciones de 6 elementos de 20, es decir, 20 factorial dividido en 6 factorial por la diferencia de 20 menos 6 factorial, que sería 14 factorial. Desarrollo el factorial de 20, como lo hicimos en la clase pasada, hasta llegar al mayor que tengo aquí abajo, que es 14 factorial, y luego trato de simplificar lo que se pueda, que en este caso podríamos simplificar los 14 factorial, podemos simplificar el 18 con el 6 por 3, podemos simplificar el 20 con 5 por 4, que también es 20, y suficiente. Aunque podríamos también simplificar el 16 con el 2, ahí a gusto del consumidor. Multiplico y divido y nos quedan 38.760 formas de tomar 6 estudiantes con 20 en total. Ejemplo de ejercicio. Jacinta tiene 8 libros de matemáticas, 7 de literatura y 10 de biología. ¿De cuántas maneras puede escoger 2 libros de cada disciplina para llevarlos al colegio? Ok, estamos hablando de combinar 2 libros de matemáticas con 2 libros de literatura con 2 de biología. El orden en que yo tome los libros de matemáticas no importa. El orden en que tome los de literatura tampoco importa. Y los de biología tampoco. Y aplicamos el principio multiplicativo para obtener las combinaciones totales. Tengo que los libros de matemáticas tengo que combinarlos de grupos de 2, pero tengo 8 en total. Los de literatura, que son los de matemática, literatura y biología, serían 7 de 2. Y los de biología serían 10 de 2. Y como digo, utilizamos el principio multiplicativo para ver todas las formas que podríamos llevarlos. Así que la respuesta correcta sería la B. Combinación con repetición. Habíamos hablado que sí existía. Y si tenemos n objetos y vamos a formar subconjuntos de tamaño k y podemos repetir los elementos de cada elección, entonces lo que tenemos que hacer es una combinación similar, pero en vez de tener el total de datos aquí arriba, tenemos el total más k menos 1. Y eso corresponde a una combinación con repetición de n sobre k. Por ejemplo,
6 amigos van a un restaurante y cada uno elige una bebida. El restaurante cuenta con 10 tipos diferentes de bebidas. ¿Cuántas selecciones distintas pueden realizar? Ahora, no estamos viendo cómo se combinan los amigos, sino las bebidas que ellos van a elegir. Cada uno puede elegir una de las 10 bebidas. Así que pueden combinarse y pueden repetirse. El orden en el que se elijan no va a importar, porque no importa si uno primero eligió, no sé, Pepsi, el otro eligió Coca-Cola, da lo mismo. Si lo eligieron al revés, primero Coca-Cola y después Pepsi. Así que el orden no importa, es una combinación, pero se pueden repetir los elementos porque 2 personas podrían elegir la misma bebida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sacar la combinación de 10 más 6 menos 1 de 6 elementos, que sería como si tuviéramos un total de 15 y hiciéramos grupos de 6, sin repetición. ¿Sí? Lo único que cambia es nuestro universo en el que estamos trabajando. Entonces se resuelve de la misma manera, 15 factorial sobre 6 factorial por 15 menos 6 factorial. Resolvemos, simplificamos los 9 factoriales, el 12 con 6 por 2, el 15 con 5 por 3. Podríamos seguir simplificando el 14 con el 4 o el 10 con el 4, pero lo vamos a dejar así. Vamos a multiplicar y dividir y nos quedan 455 elecciones distintas que podrían tomar estos amigos. Variación. La variación es una permutación, o sea, volvemos a lo que vimos en la clase pasada. Una permutación, recordemos, usa todos los elementos, importa el orden y puede ser con o sin repetición. En el caso de la variación es una permutación también, pero donde se ordena una cantidad k de elementos de un total n, es decir, con k menor o igual que n, y va a continuar con las mismas características. Importa el orden y puede ser sin repetición o con repetición. Si es sin repetición, se utiliza n factorial dividido en n menos k factorial. Esto también lo podríamos escribir como la combinación de n sobre k por el factorial de k. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Podemos verlo así o podemos verlo así. Así que cuidado si en algunas ocasiones lo pueden ver de esta manera. Y esto sería una variación, y si estuviera sin el k factorial, una combinación. Y si estuviera con repetición, solo sería n elevado a k. Veamos un ejemplo. Se tienen 3 premios, primero, segundo y tercer lugar, y hay 6 estudiantes compitiendo. ¿Cuántas posibilidades existen para estos premios? Ojo aquí, el orden importa, porque no es lo mismo sacarse el primer lugar que sacarse el segundo lugar o el tercero, o quedar sin lugar. Entonces, en este caso hablamos de que el orden importa, ¿sí? Y además vamos a usar solo 3 premios y tenemos 6 estudiantes, por lo tanto no sería una permutación como tal, sería una variación. Una variación de 3 elementos de un 6 en total, que sería 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial, que sería 6 por 4, 6 por 5 por 4 por 3 factorial, dividido en 3 factorial, simplificamos y nos obtenemos 120. Otro ejemplo. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los números 2, 5, 7, 8 y 9? En este caso estamos hablando también de una variación. El orden importa. Los números, si los cambiamos de posición, entonces cambian su valor. Entonces, si importa el orden y contamos de 3 cifras de 5, entonces estamos frente a una variación con repetición. Sería simplemente 5 elevado a 3, que serían 125 números diferentes. Esto también lo podemos hacer con el principio multiplicativo. Si nosotros pensamos en el primer, segundo y tercer lugar en el primer ejercicio, ¿cuántas opciones hay para el primero? El primero tendría 6 opciones porque son 6 estudiantes. El segundo tendría solo 5 opciones porque ya hubo alguien que se ganó el primero. Y el tercer lugar solo serían 4 personas. 6 por 5 es 30 y 30 por 4 son 120. Por lo tanto, sale igual. En este caso, lo mismo. Si tenemos que formar un número de 3 cifras con los dígitos 2, 5, 7, 8, 9, para el primer dígito tengo 5 opciones, pero como puedo repetir, en el segundo también tengo 5 opciones. Y en el último también tengo 5 opciones. 5 por 5 por 5 es 125. Las permutaciones, las variaciones,
se pueden hacer a través del principio multiplicativo, pero ojo, en algunas instancias nos van a aparecer dada la fórmula, así como vimos en el ejercicio anterior de combinación, donde no aparecía el resultado, sino la forma en binomial. Entonces aquí podría aparecer esto, o podría aparecer n sobre k por k factorial. ¿Por qué funciona esto? Porque si recordemos, n sobre k es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Si yo lo multiplico por k factorial, puedo simplificar este con este, y esto es lo mismo que está acá. Entonces, por eso es que se puede escribir de esta forma o de esta. Ejemplo de ejercicio. Las patentes en ciertos países están formadas por 3 letras, las cuales son elegidas de un alfabeto de 25 letras, seguidas por 3 dígitos. Si las letras no se pueden repetir y los dígitos sí, ¿cuántas patentes distintas se pueden formar? Ok, una patente puede tener, dice que tiene 3 letras, 1, 2, 3 letras, que son elegidas de 25 y 3 dígitos, 1, 2, 3 dígitos. Estas son letras y estas son dígitos. No es lo mismo una patente que diga ABC a una que diga CBA. Por lo tanto, el orden importa. Si importa el orden, estamos frente a una variación de 25 letras en 3 posiciones, ¿sí? Que si lo sacamos por principio multiplicativo serían 25. Las letras, dice, no se pueden repetir, así que la siguiente sería 24 y la tercera 23. O lo que es lo mismo, sería una variación de 25 en 3 elementos. Ahora, los dígitos sí se pueden repetir y tenemos 10 dígitos en total. Así que estos serían 10 posibilidades, 10 posibilidades, 10 posibilidades. O sería una variación con repetición de 10 elementos en 3, o sea, 10 elevado a 3. ¿Cuántas combinaciones podemos hacer entre esto y esto? Bueno, hay que multiplicarlo, principio multiplicativo. Ahora, esta variación, recuerden que es 25 factorial sobre 25 menos 3 factorial, o lo que es lo mismo, 25 sobre 3 por 3 factorial. Entonces, veamos que encontramos. Esta forma no la encontramos aquí, pero esta forma sí. Aquí está, y ya. Entonces sería 25 sobre 3 por 3 factorial por 10 elevado a 3, alternativa B. Resumen, y ya estamos terminando, ¿sí? Para trabajar ejercicios de combinatoria en general tenemos que hacernos 3 preguntas. Una, ¿usa todos los datos o no usa todos los datos? Si importa el orden o no importa el orden, y si es con repetición o sin repetición. Si usa todos los elementos, importa el orden, entonces estamos frente a una permutación. Si no usa todos los elementos e importa el orden, entonces es una variación. Y si no usa todos los elementos, pero no importa el orden, entonces es una combinación, ¿sí? En el caso de que sea sin repetición, recordemos que la permutación es n factorial. Si fuesen con elementos repetidos, sería n factorial sobre a factorial sobre b factorial, c factorial, donde a, b y c son las posibilidades repetidas que tenemos. En el caso de la variación, sería n sobre k por k factorial o n factorial sobre n menos k factorial. Si es sin repetición, con repetición sería n elevado a k. Y si fuese una combinación, cuando no importa el orden y no se usan todos los elementos, sin repetición sería n sobre k. Y con repetición sería n más k menos 1 sobre k. Hagamos un ejercicio. ¿Cuántos partidos individuales de tenis se tienen que organizar con n jugadores, donde n es mayor que 2, si todos juegan contra todos solo una vez? Esto nos da una pista. Para empezar, todos juegan contra todos solo una vez. Es decir, el jugador 1 combinado con el jugador 2 es lo mismo que el jugador 2 con el jugador 1. Esto quiere decir no importa el orden. Y si no importa el orden, estamos frente a una combinación, ¿sí?
Ahora, si n es mayor que 2, entonces la combinación sería n sobre 2. No lo tenemos aquí, entonces lo que vamos a hacer es desarrollarlo. Esto sería n factorial sobre 2 factorial por n menos 2 factorial. Veamos esto. Esto es lo mismo que n por n menos 1 por n menos 2 factorial. Recuerden que siempre podemos llegar a un número y colocarle el factorial. Dividido por 2 factorial por n menos 2 factorial. Podemos simplificar este con este y nos quedaría n por n menos 1 dividido en 2 factorial, que es 2 por 1, que sería 2. Así que nuestra resolución es n por n menos 1 dividido en 2. No está aquí, por lo tanto tenemos que arreglar un poco esto. Esto es lo mismo que n medios por n menos 1. Alternativa B. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya servido y que cualquier consulta, duda o pregunta que tengan, ¿sí?, la puedan hacer aquí en YouTube, en Instagram o directamente al correo o en clases. Cuídense mucho, que tengan una muy buena semana y unas muy buenas fiestas patrias. Con cuidado, eso sí, siempre mucha precaución. Que estén muy bien. Chao, chao.